Mira, en este estudio, un documento formal de PDVSA, de una reunión que hubo en enero de este año, en donde participaron el vicepresidente Ramón Carrizales, el teniente coronel Félix Osorio, ministro del Poder Popular para la Alimentación, teniente coronel Jesús Mantilla, ministro de la Salud, gerente de división Arias Petit, Jesús David Cabello, superintendente del CENIAT, Asdrúbal Chávez, vicepresidente de PDVSA, Luis Pulido, presidente de PDVAL, director de PDVSA, George Cabul, presidente de Variben. En una reunión en donde participaron todos estos funcionarios públicos, se determinó que CENVAL había hecho órdenes de importación de 1.751.000 toneladas de alimentos, y se reconoció allí que Variben había importado 639.000 toneladas de alimentos, y que PDVAL había solamente distribuido 191.000, lo que deja a preguntarnos qué ha pasado con esos alimentos, 448.000 toneladas, que todavía no existe un claro destino de dónde están. Sabemos que se pudrieron 120.000, sabemos también por este documento que 68.000 toneladas se enviaron a Cuba. Nos preguntamos entonces dónde está el resto de esos alimentos. Hay que recordar también los montos que se aprobaron. Más de 2.000 millones de dólares se aprobaron en créditos adicionales para la importación de alimentos. Y ya que es público, notorio y reconocido por las entidades del Estado venezolano, que las importaciones que se hicieron no correspondían con la demanda de alimentos que se tenía en Venezuela. Es decir, ya se reconoce que se importó mucho más de lo que era necesario para el consumo venezolano. Y además de eso, se reconoce en estos estudios, en esta información que ha venido saliendo y publicándose en por distintas fuentes de información, que no había la capacidad de distribución por parte de PDVAL para hacerle llegar estos alimentos al pueblo venezolano. Usted dice que Cuba se vio beneficiada con este caso. ¿De qué manera se vio beneficiado? Además, usted habla de 2 millones de bolívares que se aprobarían para... 2.000 millones de dólares. De dólares. En este caso, justamente para PDVAL se ha determinado cuánto de... Fíjate, con respecto a la participación de los cubanos en todo este proceso, primero, la cabeza del CENVAL era una ministra cubana, no nacionalizada venezolana, no parte del Estado venezolano, sino ministra cubana que manejaba esas decisiones y ese aspecto tan estratégico como la determinación de cuánto alimento se compraba, a quién se le compraba, a qué precio se compraba y qué empresas participaban en la distribución. Luego también ha sido presentado que existen empresas asesoras cubanas que se han vinculado con este proceso. Está la empresa Surimpex y Alimport, que son empresas cubanas que han participado en todo este proceso de importación de alimentos. Nosotros estamos nuevamente solicitando que se nos aclare cuál es la participación de Cuba y sobre todo si hay algún hecho delictivo asociado a la ley anticorrupción o a cualquiera de las otras leyes que mencionamos anteriormente, que se rindan cuentas ante la justicia venezolana. Pero además de eso, tenemos información, como ya es público y notorio, que de las toneladas que se importaron, 68.000 toneladas fueron desviadas a Cuba para que se consumieran en Cuba cuando fueron importadas para consumo venezolano. Tampoco se ha dado ningún tipo de explicación sobre el porqué del desvío de estas 68.000 toneladas a la isla de Cuba cuando fue alimento que se importó para consumo del pueblo venezolano. Los montos están alrededor de los 2.000 millones de dólares. Sí, para la importación de alimentos, que se maneja a través de Variben. Variben es la filial de Petróleos Venezuela que maneja todo lo que es el proceso de la ejecución de la importación. Son quienes
tienen la responsabilidad final de contratar y de hacer la ejecución final de la importación. Pedeval tiene la responsabilidad de la distribución y por supuesto también de todo el proceso de planificación conjuntamente con el CENVAL y con Baribel. ¿Creen ustedes que habrá algún tipo de respuesta positiva a esta solicitud, ya que el propio presidente de la República ha dado su apoyo público y notorio al ministro Ramírez? Mira, yo creo que este es un caso en donde se parten las aguas definitivamente. Aquí nosotros vamos a ver la respuesta de los poderes públicos. Si nosotros vemos una respuesta de los poderes públicos, de la Fiscalía, de la Contraloría y de la propia Asamblea Nacional, timorata con este caso, significa que son cómplices de la corrupción. Ahí no hay otra. La Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría y la Asamblea dándole la espalda a llegar hasta el fondo de este asunto, sería muy claro que estarían siendo cómplices de hechos concretos de corrupción. Ustedes preguntan, ¿hasta dónde va a llegar esta investigación? Bueno, la responsabilidad no está en nuestras manos. La responsabilidad de identificar los hechos y de llegar hasta el fondo de este asunto terrible por el cual está pasando el pueblo venezolano son precisamente los poderes públicos. Y son precisamente ellos quienes tienen toda la responsabilidad de luchar contra la corrupción sobre sus hombros. El silencio, la falta de acción, la omisión serán complicidades con la corrupción. Aquí hay que partir las aguas. Están los que están con los corruptos y estamos la inmensa mayoría de los venezolanos que estamos buscando que se cumpla con la Constitución, se cumplan con las leyes, se encarcelen a los corruptos y tengamos un Estado de justicia y de derecho. Se parten las aguas y nosotros veremos cuál será la reacción. Hasta ahora hemos visto desde la Asamblea Nacional una posición muy clara. Hay una fracción mayoritaria del PSV que está haciendo votos con los corruptos, que quiere tapar lo que ha sido el proceso de importación fraudulenta, distribución fraudulenta por parte de distintos organismos del Estado. Es decir, están haciéndose parte del encubrimiento de una mafia corrupta, de una mafia de irregularidades que está operando en el Estado venezolano. Sí. Sí, no solamente está en la página, sino ya existen documentos que se han hecho públicos en donde la ciudadana, la ministra cubana, le ordena a instancias del Estado venezolano la ejecución de decisiones muy concretas. Cuánto se compraba, qué tipo de alimentos se compraba y a quién se le compraba también. Esos son documentos públicos notorios que han sido presentados y existe una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que habla claramente de que los hechos públicos y notorios son hechos que pueden ser utilizados como evidencia en procesos judiciales. Por lo tanto, nosotros nos hemos nutrido de los procesos de investigación que se han venido haciendo por parte de distintos medios de comunicación, de trabajos de investigación, de denuncias que se han venido haciendo, información que ha sido pública, para recopilar y presentar lo que en este momento estamos presentando. Lo que nosotros creemos que no puede quedar como pretende el gobierno que se quede, es que solamente exista un responsable que esté preso en este momento y que el resto sea un manto de impunidad a la corrupción, a la ineficacia y a la putrefacción de cientos de toneladas de alimentos, cuando nosotros en Venezuela vemos la necesidad que tiene el pueblo de tener alimentos de manera oportuna y de manera sana, porque incluso pueden llegar a haber acusaciones por decisiones que se tomaron a la hora de sacar alimentos a la distribución que no guardaban con las condiciones sanitarias mínimas. Esas decisiones las tomaron miembros funcionarios del CENIAC, funcionarios del Ministerio de Sanidad, funcionarios del manejo de los puertos, el Ejército y la Guardia Nacional, que tomaron decisiones de distribuir alimentos cuando sabían que las condiciones no eran las óptimas para esos alimentos. Es decir, aquí hay una cadena de hechos ilícitos que tiene que investigarse y hay una cadena de responsables que tiene que investigarse, y esa cadena de responsables tiene que partir de las cabezas de estos procesos que evidentemente, como lo hemos identificado, hay una cabeza de la ministra cubana que tiene que responder ante la justicia venezolana, y también está el ministro Ramírez, que tiene que responder por sus múltiples responsabilidades en el caso de la importación fraudulenta y la putrefacción de la comida.